España tuvo en sus manos el control del mundo. En el siglo XVI no era Gran Bretaña quien dominaba los mares, sino España. Por primera vez en la historia, una sola corona gobernaba un imperio global que se extendía desde Europa hasta África, desde América hasta Asia. Sus territorios eran tan vastos que se decía que el sol nunca se ponía en el imperio español, una frase que más tarde tomarían prestada los británicos. Sin embargo, este poder sin igual ocultaba una extraña debilidad. El imperio más rico que el mundo había conocido jamás se derrumbó bajo el peso de su propio tesoro. Y esa caída aún resuena hoy en día, porque las repentinas avalanchas de dinero pueden engañar incluso a las naciones más sabias y hacerles confundir la fortuna con la riqueza real. Cuando los barcos españoles llegaron al Nuevo Mundo tras el viaje de 1492, se toparon con lo que parecía un premio gordo infinito. El oro y la plata aparecieron en cantidades imposibles, más de lo que ningún reino europeo había imaginado jamás. La conquista de México a principios del siglo XVI destruyó el imperio azteca y abrió las minas de plata de Zacatecas. Unas décadas más tarde, la derrota del imperio inca en Perú reveló la montaña de Potosí, una mina tan grande que se la llamaba la montaña que se come a los hombres. Durante más de un siglo, Potosí alimentó un flujo constante de barcos del tesoro que cruzaban el Atlántico. Entre principios del siglo XVI y mediados del XVII, España importó alrededor de 180,000 toneladas de plata y 2,000 toneladas de oro. Para comprender la magnitud, eso era más plata que toda la que Europa había extraído en los 1000 años anteriores juntos. Este tesoro cambió la forma del mundo. Desde los puertos de Sevilla y Cádiz, los barcos españoles transportaban lingotes hacia el este, hacia el Mediterráneo, hacia el norte, a los Países Bajos, y hacia el oeste, a través del Pacífico, hasta Manila, donde la plata se cambiaba por seda y porcelana chinas. El resultado fue el nacimiento de la primera economía global, con España en su centro. Cuando se fundó Jamestown, la primera colonia inglesa en América del Norte, a principios del siglo XVII, poco más que un pantano que luchaba por sobrevivir, la Ciudad de México ya contaba con universidades, imprentas y grandes catedrales. Lima estaba en pleno auge. San Agustín, en Florida, fundada por España en la década de 1560, fue el primer asentamiento europeo permanente en lo que se convertiría en los Estados Unidos, establecido 4 décadas antes que Jamestown. Mientras Gran Bretaña y Francia luchaban con colonias fallidas, España construía la infraestructura de un imperio. Y sin embargo, bajo la gloria, se estaba formando algo frágil. El imperio que brillaba con la plata estaba vacío por dentro. España confundió el tesoro con la fuerza. La plata era real, pero la forma en que se utilizaba convirtió el poder en veneno. Los precios en todo el reino comenzaron a dispararse. Entre principios del siglo XVI y principios del XVII, la inflación se disparó. Los precios se cuadruplicaron en un solo siglo. A los españoles de a pie les resultaba cada vez más difícil comprar pan, ropa y productos de uso diario, a pesar de que su país se sentaba sobre montañas de plata. ¿Por qué? Porque el dinero solo tiene valor cuando es lo suficientemente escaso como para inspirar confianza. Cuando las monedas se multiplican más rápido que los productos, el valor de cada moneda se desploma. Imagina una ciudad donde el pan cuesta 1 moneda. De repente, llegan 10 veces más monedas, pero el número de panaderos y panes sigue siendo el mismo. Los panaderos ven que la gente tiene más dinero, por lo que cobran más. Pronto, el pan cuesta 2, 3 e incluso 4 monedas, no porque haya mejorado, sino porque las monedas en sí mismas valen menos. Ese fue el destino de España. Los economistas lo llamarían más tarde la revolución de los precios, la primera gran ola de inflación mundial, provocada por un exceso de plata que perseguía unos bienes demasiado escasos. Pero la inflación no afectó a todos por igual.
Los nobles, los comerciantes y los banqueros, los primeros en manejar la plata, se beneficiaron antes de que subieran los precios. Los trabajadores comunes, que ganaban salarios fijos, se quedaron atrás. El resultado fue una cruel ironía. Cuanto más plata traía España a casa, más pobre se sentía su pueblo. La riqueza que debería haber sido una bendición, se convirtió en una maldición. Los errores fueron aún más profundos. En lugar de invertir su tesoro en industrias productivas, la corona española y la nobleza lo gastaron en importaciones. Los comerciantes italianos, los comerciantes holandeses y los artesanos alemanes se enriquecieron vendiendo artículos de lujo a España, todos pagados con plata americana. Las propias industrias del imperio comenzaron a marchitarse. ¿Por qué construir fábricas o desarrollar redes comerciales cuando las flotas del tesoro siempre llegarían? España se convirtió en un consumidor, no en un productor, mientras que sus rivales reinvertían cada moneda que ganaban o robaban. Y luego llegaron las guerras. Los reyes Habsburgo se consideraban defensores del catolicismo tras la Reforma, y esa misión exigía una fortuna. La plata de México y Perú pagó las campañas contra los turcos otomanos, financió los ejércitos para aplastar la revuelta holandesa y apoyó a las fuerzas católicas en las guerras de religión francesas. La corona española invirtió su riqueza en la Guerra de los 30 años, uno de los conflictos más sangrientos de la historia europea. Incluso la poderosa Armada Española de 1938, una enorme flota enviada para conquistar la Inglaterra protestante, se construyó y votó con el tesoro americano. Cuando la Armada fracasó, el golpe financiero fue devastador. Entonces, ¿a dónde fue a parar todo ese oro y plata? A los campos de batalla, a los barcos y a la deuda. España no solo gastaba lo que tenía, sino también lo que esperaba recibir. Las dinastías bancarias alemanas, como los Fugger y más tarde los financieros genoveses, concedieron enormes préstamos a la corona, garantizados por futuros envíos de plata. Sobre el papel parecía brillante. Mientras las minas de Potosí siguieran produciendo, la plata seguiría fluyendo. En realidad, era una trampa. Si una flota se retrasaba, naufragaba en una tormenta o era capturada por piratas, todo el sistema se derrumbaba. España incumplía sus pagos, una y otra vez. 4 veces solo en el siglo XVI. En 1557, 1575, 1596 y 1607. Imagínese ser el imperio más rico del mundo y declararse en bancarrota cada pocas décadas. Esa era la realidad de España. Y en este frágil sistema, navegaban los piratas. No eran solo forajidos, eran instrumentos de guerra económica. Inglaterra y los Países Bajos comprendieron que atacar las flotas del tesoro podía destrozar el poder de España. En la década de 1580, Francis Drake dio la vuelta al mundo, saqueando galeones españoles y regresando a casa con un tesoro equivalente a la mitad de los ingresos anuales de Inglaterra. En 1628, el corsario holandés Piet Hein capturó toda una flota española frente a las costas de Cuba, con una plata valorada en 11 millones de florines. Cada pérdida era más que una derrota naval, era un terremoto financiero. España había hipotecado su futuro y, cuando las tormentas o los piratas se llevaban sus barcos, los acreedores de toda Europa se quedaban sin cobrar. Mientras tanto, Inglaterra y los Países Bajos utilizaban la plata robada para construir su propio futuro. La reinvertían en armadas, bancos y compañías comerciales. Las sólidas estructuras de los nuevos imperios. El tesoro de España, destinado a asegurar su gloria, se convirtió en la base del auge de sus rivales. Su salvavidas se convirtió en su talón de Aquiles. A principios del siglo XVII, España todavía parecía poderosa en los mapas. Su imperio se extendía a través de los océanos. Sus reyes vivían en palacios resplandecientes, sus catedrales rebosaban de oro. Pero el imperio ya estaba enfermo. La inflación había erosionado la prosperidad. La deuda había encadenado a la corona a los banqueros extranjeros y la piratería había convertido el Atlántico en un campo de batalla.
Para los españoles de a pie, la riqueza era una ilusión. Los precios subían, los salarios se estancaban y los impuestos aumentaban para pagar guerras que nunca terminaban. El imperio que una vez gobernó el mundo se estaba alimentando de sí mismo. Así es como la nación más rica de la tierra comenzó a desmoronarse, no por una invasión o una rebelión, sino por la silenciosa corrosión de su propio éxito. España había confundido la plata con la fuerza, el dinero con el significado y el tesoro con la riqueza. Su historia sí es un espejo que aún refleja nuestra época. Porque cuando el dinero fácil fluye demasiado rápido, vuelve la misma ilusión. La creencia de que la prosperidad se puede extraer, pedir prestada o conjurar de la nada. Y la historia nos susurra la advertencia. Nunca dura. Los gobernantes de España podrían haber convertido su tesoro en una fuerza duradera. Podrían haber construido industrias, financiado la innovación o creado sistemas fiscales justos. En cambio, trataron la plata como una fuente inagotable, algo que siempre se repondría por sí solo. A partir de mediados del siglo XVI, los monarcas españoles se volvieron adictos a pedir préstamos contra su futuro. Los Fugger, en Alemania, y más tarde las casas bancarias genovesas, concedieron inmensos préstamos garantizados por envíos de plata que aún no habían llegado a España. Era un ciclo de expectativas y retrasos. Llegaban las flotas, se pagaban las deudas, se firmaban nuevos préstamos y el proceso comenzaba de nuevo. Pero si los barcos se retrasaban o se perdían, todo se derrumbaba, y a menudo se perdían. El imperio se declaró en bancarrota 4 veces en 50 años. En 1557, 1575, 1596 y 1607. Cada impago se extendió por toda Europa, sacudiendo los cimientos de las finanzas mundiales. Imagínese una nación que controlaba la mitad del comercio mundial, y sin embargo, no podía pagar sus facturas. Esa era España. Tenía más plata que cualquier otro reino de la historia, y sin embargo, se encontraba perpetuamente en bancarrota. La guerra lo devoraba todo. Los monarcas Habsburgo se consideraban los defensores de la verdadera fe tras la Reforma Protestante, y esa identidad tenía un coste ruinoso. La plata americana financió las guerras contra los otomanos, las campañas para aplastar la revuelta holandesa y las interminables escaramuzas contra la Inglaterra protestante. La Armada Española de 1588 consumió fortunas equivalentes a miles de millones actuales, y su derrota trajo consigo algo más que la humillación. Provocó un colapso financiero que se extendió desde Madrid hasta Amberes. Pero las guerras continuaron. La Guerra de los 30 años, de 1618 a 1648, convirtió a Europa en un cementerio y agotó el tesoro de España a un ritmo aterrador. Cada nueva campaña requería más plata, más préstamos y más promesas desesperadas de reembolso. El imperio estaba atrapado en su propio diseño. Un sistema construido sobre la conquista que ahora exigía conquistas interminables para sobrevivir. Y lo que es peor, el dinero rara vez se quedaba en España. El oro y la plata entraban solo para volver a salir inmediatamente. Los constructores navales italianos, los comerciantes flamencos y los banqueros alemanes cobraban en plata, enriqueciendo las economías que más tarde superarían a la española. La corona consumía lo que otros producían. Cada flota del tesoro que atracaba en Sevilla enriquecía a los acreedores extranjeros y empobrecía a España. Los comerciantes del imperio importaban artículos de lujo en lugar de exportar valor. Su pueblo aprendió a esperar a los barcos en lugar de crear negocios. La dependencia se convirtió en un hábito, y entonces llegaron los lobos del mar, los corsarios y piratas que olieron la debilidad detrás del oro de España. Las flotas del tesoro no eran solo símbolos de poder, eran salvavidas. Cada convoy transportaba los salarios, los impuestos y los pagos de la deuda del imperio a través del océano. Perder uno no era un simple revés, era un desastre nacional. En 1628, el corsario holandés Piet Hein capturó toda una flota cerca de Cuba,
con un valor de 11 millones de florines en plata. El golpe destrozó el crédito de España. Los prestamistas entraron en pánico. Los pagos se detuvieron, y el mito de la riqueza infinita se resquebrajó un poco más. Francis Drake, John Hawkins y un sinfín de corsarios ingleses, todos ellos autorizados por la reina Isabel, convirtieron la piratería en política. Cada galeón capturado a España era una doble victoria. Un botín para Inglaterra y una parálisis para Madrid. Cada barco perdido debilitaba la confianza en el crédito español, elevaba los tipos de interés y aumentaba la dependencia de los préstamos extranjeros. El mar se convirtió en un campo de batalla financiero. El imperio español no fue derrotado en una guerra abierta, sino que fue estrangulado lentamente por su propia fragilidad. Mientras España hipotecaba su futuro, sus rivales invertían el suyo. Los holandeses construyeron la Bolsa de Ámsterdam y fundaron la primera sociedad anónima del mundo. Los ingleses crearon la Compañía de las Indias Orientales y ampliaron sus flotas mercantes. Entendieron que los sistemas, y no la plata, creaban poder. Reinvirtieron el oro español robado en bancos, astilleros y redes comerciales globales. Cada onza de plata que confiscaban se convertía en capital que generaba más. Las monedas de España construyeron los imperios de otras naciones. A principios del siglo XVII, el mapa seguía mostrando a España como un país enorme, con territorios que se extendían desde Filipinas hasta Perú. Pero era un espejismo. La inflación había vaciado la vida doméstica, la deuda había esclavizado a la monarquía a los acreedores, y la piratería había convertido el Atlántico en un campo minado. La riqueza del imperio existía principalmente sobre el papel, contada en préstamos que tal vez nunca se pagarían. El pueblo soportaba el costo. Los precios se dispararon, los salarios se estancaron, y los impuestos aumentaron para financiar guerras que prometían gloria, pero traían hambre. El imperio solo parecía fuerte desde la distancia. A medida que avanzaba el siglo, la decadencia se hizo visible. La otrora poderosa armada quedó reducida a una sombra de lo que fue. Una quiebra tras otra destruyó la fe en la corona. Los bancos extranjeros exigían intereses más altos. La Guerra de los 30 años consumió lo poco que quedaba. En el siglo XVIII, España seguía siendo grande, pero su influencia se había agotado. El mismo tesoro que una vez había deslumbrado a Europa, ahora la anclaba al declive. Y, sin embargo, la historia de España no es solo una historia de reyes y monedas. Es una advertencia sobre la ilusión de la abundancia. Cuando el dinero inunda una economía más rápido de lo que crece la productividad real, el efecto es siempre el mismo. Los ricos se hacen más ricos, la clase media se erosiona y la gente común paga el precio. En el siglo XVII, los campesinos españoles veían cómo la plata llegaba a Sevilla mientras el precio del pan subía más allá de su alcance. Vivían en el imperio más rico de la tierra y pasaban hambre. Siglos más tarde, el patrón se repite de forma más silenciosa. Las economías modernas imprimen dinero en lugar de extraerlo, pero la lógica no ha cambiado. Cuando la nueva riqueza aparece más rápido que el nuevo valor, el sistema se derrumba. La inflación, la deuda, la especulación son los fantasmas de la misma vieja historia. Las flotas del Tesoro de España pueden haber desaparecido, pero su sombra perdura en las finanzas modernas, en burbujas que se forman y estallan con un ritmo predecible. Incluso la piratería tiene sus ecos. España concentró su fortuna en enormes convoyes que transportaban todo a la vez. Hoy en día, concentramos la riqueza en corporaciones gigantes, en bancos demasiado grandes para quebrar, en frágiles sistemas de deuda. Cuando un barco se hundió en 1628, sacudió el crédito del imperio. Cuando una institución financiera quiebra hoy en día, toda la economía tiembla. El mecanismo es diferente, pero la fragilidad es la misma. La caída de España enseña una simple verdad. El tesoro no es riqueza. La plata no es seguridad. El poder real proviene de los sistemas que crean valor a lo largo del tiempo, de la producción, la innovación y la disciplina para sostener ambas.
España creía que poseer la mitad del mundo y controlar minas infinitas significaba una fuerza eterna. En realidad, significaba fragilidad. Sus rivales, Inglaterra, los Países Bajos y más tarde Francia, comprendieron la lección más profunda. Aprendieron a construir una riqueza que pudiera renovarse a sí misma. La historia no se repite, pero sí rima. El imperio español no se derrumbó por una invasión, sino por sus propias ilusiones. Confundió el brillo de la plata con la esencia de la prosperidad. Y todas las sociedades que cometen el mismo error, inundar su economía con dinero fácil mientras descuidan las estructuras que le dan sentido, siguen el mismo camino. Los detalles pueden cambiar, pero el final rara vez lo hace. La historia de España termina con un susurro que resulta incómodamente moderno. El imperio más rico del mundo, destruido no por la pobreza, sino por el exceso. Y en esa silenciosa lección se esconde una pregunta que cada época debe responder por sí misma. Cuando la riqueza llega con demasiada facilidad, ¿la utilizaremos para construir o nos ahogaremos en ella?